Buenas, retomé el tema de los casos, así que hoy les traigo finalmente el caso de los 33 mineros de Chile. Me estoy basando en este libro que se llama En la oscuridad y es de Héctor Tovar. Primero lo primero, vamos a un poquito antes de que sucediera todo lo que pasó. Año 2007, hay un geólogo dentro de las minas de San José, ocurre una explosión con las piedras de ahí adentro y este geólogo pierde la vida. Ante esto, el gobierno de Chile lo que decide es cerrar las minas, pero los dueños de la misma le dicen que no, que por favor, que iban a tomar todas las medidas necesarias, entonces acceden con la condición de que adoptaran estas medidas. Adivinen si las medidas fueron adoptadas o no. La cuestión es que la mina siguió abierta, así que nos vamos al año 2010. Hay 34 hombres, sí, 34, que se están presentando en su turno en las minas de San José. Estas minas llevan más de 120 años activas y tienen más de 700 metros de profundidad. Que a lo largo del video y a lo largo del libro van a ver que me voy a referir a los metros o a la profundidad con niveles, que esta es la jerga de los mineros. Más o menos en el nivel 600 se encuentra un espacio que tiene el tamaño de más o menos un aula, que es el famoso refugio. Ahí los chicos tienen provisiones, tienen kit de emergencia y es un lugar pensado para justamente emergencias, pero también es un lugar de descanso que usan en su diaria. Para que tengan de referencia sobre las condiciones en la mina, estamos hablando de un 98% de humedad y alrededor de 40 grados centígrados. Un día aparece una grieta en el nivel 540. Mario Gómez, un minero experimentado de 63 años, ve esto, entonces le dice al supervisor, acá no baja nadie más hasta que no venga un inspector y no vengan los arquitectos y no vengan los ingenieros, a revisar esta grieta. Vienen los ingenieros en cuestión, miran la grieta, ponen un par de espejos, porque la manera de darse cuenta que la montaña se seguía moviendo era si el espejo se rompía, pero si el espejo se mantenía intacto, podía ser una grieta estacional. Y le dicen que se quede tranquilo, que las grietas son normales en el pozo. Pasa el tiempo y ya son varios los que dicen que hay ruidos raros en la montaña. Está bien, sí, uno está acostumbrado a este ruido, a este otro, pero esto no es normal. Pasando otra escena, hay dos mineros que están en un camión y ven como una cosita blanca que atraviesa la ventana y uno le dice al otro, ¿viste eso? Era una mariposa blanca. El otro le dice, ¿qué va a ser una mariposa blanca? Estamos no sé cuántos metros bajo tierra, eso es una piedra. Acto seguido ellos avanzan 20 metros y ven cómo atrás suyo empieza a colapsar la montaña. Nube de polvo, ruido. Para este momento hay algunos mineros que no se dan cuenta del tema del ruido porque están usando los protectores, pero sí notan la onda expansiva. En el libro se van contando las distintas historias de todos los mineros que están ahí. No voy a tener el tiempo ni la vida para contarla, pero hay uno en particular que se llama Carlos Mamani, que es boliviano y este es su primer día en las minas. Entonces un poco le pasa esta sensación de, bueno, ¿es normal esto que está sucediendo acá? Y la verdad que él no sabía, pero sí lo que reconoce es una señal ineludible en el mundo de los mineros, que es agarrar la linterna y empezar a girarla en círculos. Que esto básicamente lo que quiere decir es evacúen de emergencia. Desde donde estaban los mineros tenían más o menos 8 kilómetros hacia arriba. O sea, imagínense si a ustedes les cuesta correr 5, 6, 8 kilómetros en tierra llana, lo que será ir 8 kilómetros hacia arriba con 40 grados. Igual, como ya sabemos, no logran salir de esta manera. Solamente uno de los mineros, Raúl Villegas, logra salir antes de que se derrumbe la montaña y ese es el minero 34 y por eso no es parte de la historia. Cuando los mineros que estaban en el camión se bajan a ver qué había pasado, descubren una montaña de piedra de más o menos 45 pisos. Obviamente todos los mineros intentan escapar, así que en ese intento de escape se terminan juntando entre todos en el mismo lugar. Mientras tanto, ¿qué está pasando arriba? Carlos Pinilla, director de operaciones, está encabezando un grupo de rescate. Inician el descenso con la furgoneta hasta el nivel 320 y ahí se dan cuenta que está este bloque de piedra inamovible. Él escucha que alguien dice, la cagamos, y más adelante nos vamos a enterar que Carlos sale ahí, se pone a llorar y dice, soy el hijo de p*** que los mandó ahí. Porque él fue uno de los que le dijo al minero que había levantado la alerta de la grieta, esto es normal. Los directivos de la mina, la verdad que demoraron bastante en pedir ayuda porque ellos querían, imagínense, tapar todo, resolviéndolo y que nadie se entere de lo que había sucedido. Pero finalmente acuden a un grupo de rescate y cuando están bajando Carlos Pinilla, su compañero y rescatistas, Carlos y el compañero ven que la grieta que ellos habían observado antes se agrandó. Es decir, por ejemplo, una grieta que acababan de ver que tenía 5 centímetros de ancho, de repente tenía 10. De vuelta, esto significa que la montaña se está moviendo y que es un peligro estar ahí. Pero lo que deciden hacer Carlos y su compañero es mirarse,
Decir como, no digamos nada, porque si ellos manifestaban que estaba pasando eso, se arriesgaban a que no quisieran rescatar a sus compañeros. Recién, 8 horas después, los familiares de las víctimas se enteraron de lo que estaba pasando por la tele. Uno de los casos es el caso del hijo de Florencio Ábalos, uno de los mineros, que estaba viendo las noticias y de repente va corriendo al living y le dice, mamá, mamá, papá se murió. Y la mamá le dice como, no, pero pará, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Qué pasó? Sí, que están diciendo que hubo un derrumbe en las minas, que papá se murió, que esto, que lo otro. Volviendo a qué está pasando abajo en la mina. Es curioso cómo en la gran mayoría de estas situaciones donde se enfrentan a una tragedia siempre suele pasar lo mismo. Hay uno que adopta el rol de líder, hay otros que se dividen las tareas y este caso no es la excepción. Se dividen en 2 grupos, uno de los grupos iba a ir para un lado, el otro grupo para el otro, y lo que le dicen a uno de los chicos es cuidá las provisiones del refugio, porque no sabemos cuánto vamos a estar acá, que nadie se las coma. Pero no logra su cometido porque los hombres ya tenían mucha hambre y estaban presionando, estaban a punto de tirar el armario abajo, entonces viene uno directamente con las llaves, lo abre, porque le parecía que no había sentido en pelearse entre ellos, y se comen gran parte de las provisiones. No la mayoría, pero algunos se comieron bastantes cosas. Se vuelven a juntar todos en el refugio y Ursúa, quien era el líder natural del grupo, se saca el casco, porque él era como el capataz, y les dice como, chicos, acá somos todos iguales y vamos a tener que ver cómo hacemos para salir juntos. Contabilizan las provisiones que quedaban, cierran el armario, cuentan cuántos de ellos son, se dan cuenta que son 33 y uno dice, somos 33, eso no puede ser casualidad, significa algo. Mientras tanto, afuera el ministro le está diciendo a las familias que el panorama no es alentador, que es muy riesgoso mandar un equipo de rescate a la montaña porque no pueden arriesgar más vidas. Y los familiares fueron muy importantes en esta historia porque nunca bajaron los brazos. En medio de ese discurso, uno lo interrumpe y le dice, David venció a Goliat con las armas que tenía. Otra mujer le grita al ministro y le dice, usted no se puede derrumbar así, usted es una autoridad y tiene que actuar como tal. Y los familiares armaron un campamento alrededor de la zona del derrumbe y no se movieron de ahí. Mientras tanto, en el refugio, los chicos contaban con estas provisiones escasas, tenían algunas botellas de agua, primero tomaron ese agua y después tomaron el agua que caía por las canaletas de ahí, que era un agua bastante embarrada, pero que servía para que sobrevivieran. Se dedican a contar historias, a rezar. Hay uno de los mineros, Víctor Segovia, que va escribiendo como una especie de diario íntimo y pone lo siguiente. Estamos más tranquilos. Aquí somos como una gran familia, somos hermanos y amigos, porque esto es algo que ocurre una sola vez en la vida. Con el correr de los días se empiezan a escuchar trépanos taladrando. La verdad que yo no sé lo que es un trépano, pero asumo que es una máquina gigante que va a estar taladrando la piedra. Entonces esto les da esperanza, porque sienten que hay gente buscándolos. Y se ponen a pensar en qué hacer en caso de que los encuentren. Y uno recuerda lo que les enseñaron en caso de emergencia. Mandar el mensaje lo más conciso, claro posible, diciendo cuántos son, en qué estado están y en dónde están. En la superficie lo que les está pasando es que cavan y de repente se dan cuenta que están desviados y que no están yendo en la dirección en la que tienen que ir para dar con el refugio. Vuelven a probar, les vuelve a pasar, en el medio se traban las máquinas, se rompen. Les voy a hacer un resumen muy resumido, pero pasan un montón de cosas en el medio. Finalmente, el 22 de agosto, 17 días después del derrumbe, los mineros ven atravesar una de las máquinas que da al lugar donde estaban ellos. Enseguida se ponen manos a la obra con todo lo que habían pensado que podían hacer para decirle a los de afuera que estaban vivos. Agarran pintura roja y tratan de pintar el taladro como para que los de arriba dijeran, che, si esta pintura no estaba y ahora está, alguien lo pintó. Y atan 12 notas, de la manera en que pueden, adentro de un folio, para que alguna llegue a la superficie. Y junto a todo eso golpean con todas sus fuerzas el taladro. Para que de vuelta los de arriba se dieran cuenta que estos ruidos no eran de la montaña, es que había gente, y funciona. Cuando levantan el trépano, se encuentran con que hay una partecita pintada de rojo y con que hay 3 notas. De las 12 llegan 3. Entre las notas había 2 que iban para las familias y la famosa nota que dice, estamos bien en el refugio, los 33. El presidente chileno fue el encargado de contar la noticia y mostrar la nota en cadena nacional. Ahí imagínense todo el mundo victoriando, felices. Esto es un milagro. A partir de ahí, curiosamente uno pensaría que todo se vuelve alegría y felicidad porque ya están como en las vías de rescate, pero no sucede así. Una vez que encuentran a los mineros, la idea es armar 3 túneles. En uno, que ya estaba hecho, van pasando suministros, comida, agua. En otro, telecomunicaciones, micrófono, cámara, conexión con el exterior, y en el tercero es en el que se iba a hacer el hueco más grande para rescatar a los mineros en sí.
Como les decía, uno pensaría que este va a ser un momento feliz y de reencuentro, pero no. A nivel comida y agua, a los mineros les van dando primero unos sobrecitos de glucosa y van muy de a poquito liberándoles alimentos, cosa que a los mineros los pone de mal humor porque es como, pero dame de comer. Y lo que explican los médicos es que es muy riesgoso cuando el cuerpo pasa tantas semanas sin comer, meterle carbohidratos, porque a vos te faltan los elementos necesarios para poder lidiar con esos carbohidratos y te puedes morir. Lo mismo pasa con la comunicación al exterior, la van dosificando. Primero eran mensajes muy cortitos, 15 segundos, que las familias les dijeran, hola, te quiero, estamos bien, fin, para no meterle ningún estrés a los mineros que estaban ahí abajo. Tenían acceso a un psicólogo e iban teniendo charlas con ese psicólogo. Recuerden que estábamos más o menos última semana de agosto. Los mineros tienen una conversación con el psicólogo, va uno de los mineros como el líder, tiene la conversación con el psicólogo y le pregunta ¿cuándo nos van a rescatar? ¿Vamos a estar afuera para el 19 de septiembre? Que es una fecha importante para los chilenos. Y el psicólogo le dice, para el 19 de septiembre no, pero quizás para Navidad. ¿What? 4 meses abajo de la montaña. Y el psicólogo le dice, se van a tener que preparar porque ahora se viene lo peor. Mientras tanto, arman un plan de convivencia en el que iban a necesitar un enfermero y Johnny Barrios, como era el único que le había tomado la presión a alguien en su vida y había dado una inyección, se convierte en el enfermero del refugio y es el encargado de darles las vacunas necesarias a sus compañeros. Dato de color, cuando pesaron a los hombres, se dieron cuenta que todos habían bajado entre más o menos 15 y 20 kilos. Víctor Segovia escribe en su diario el 24 de agosto. Los ánimos de todos están muy bajos. Ahora que ha llegado la ayuda, en vez de estar más unidos, no hacemos más que pelearnos y discutir. Porque acá empieza el quilombo. Como ellos ya tenían las referencias del caso de la tragedia de los Andes y cómo había sido todo para las víctimas después de salir de ahí, que habían hecho películas y que habían hecho documentales y que el libro y esto y lo otro, los mineros estaban bastante enfocados con la cabeza en, bueno, ¿qué va a pasar cuando salgamos de acá? Y además les habían venido a hablar, 4 de los sobrevivientes de la tragedia, entre ellos Carlitos Páez, pero había habido 3 más que habían ido a hablar con ellos, había hablado el presidente, artistas. Entonces, imagínense lo que es convertirse en una celebridad de la noche a la mañana. Aparece un personaje excéntrico, Farcas, un multimillonario chileno, que dice que le iba a dar $10.000 a cada familia de los mineros. Y además arma una colecta para que la gente les depositara más plata. Entonces también la información se vuelve muy sensible porque siempre que hay dinero, el diablo mete la cola. Y por ejemplo, había un par de los mineros que tenían medio un triángulo amoroso o que estaban de novio pero que tenían una exmujer. Entonces las mujeres empiezan a tener discusiones respecto a, ¿para los $10.000 son para vos o son para mí? Los trabajadores del gobernador siempre les iban mandando noticias a través de diarios y material de lectura para que estuviesen conectados con él afuera, siempre tratando dentro de todo de tener cuidado con lo que transmitían. Pero el 28 de agosto les llega el diario de La Tercera, que es un diario muy importante de la región, con un reportaje de doble página a Mario Sepúlveda, donde dice: soy líder absoluto, organizo, mando y como siempre, evitando mis genios. Pero lo más lindo es que se me respeta y no se hace nada sin que yo lo sepa. Esto a varios de los mineros les da por las bolas, no solamente por lo que está diciendo, sino porque ellos habían hecho un pacto de no contar nada por fuera. O sea, o todos juntos vendemos la historia o nos callamos. Pero no esto de yo le vendo mi historia a tal y yo se la vendo al otro y yo hablo por acá y yo hablo por allá. Entonces lo sintieron medio como una traición lo que hizo Mario. Aparte, imagínense cuando lo miran todos y le dicen, ¿qué estás diciendo? Mario ahí solo con 32 tipos. Le dice, no, lo hice por mi hijo, para que él se sintiera orgulloso del padre. Algunos igualmente no estaban enojados porque lo que decían es, mirá, pese a quien le pese, Mario fue un líder acá abajo. Entonces, si quiere decir eso, que lo diga. Pero otros sí estaban bastante encabronados, así que un día Mario se harta y les dice, miren, la c*** de sus madres. Voy a ponérselo muy clarito. Yo no soy el jefe, pero el jefe, cabronazos, es el idiota que se pasa las 24 horas del día preocupado por esta gente. El jefe es el huevón que cuida que todo esté limpio. Y el jefe es el idiota que tiene que ir diciéndole a los muchachos que limpien su área de trabajo. El jefe es el huevón que acaba de llegar al nivel 120 y se puso unos guantes para limpiar la mierda de esta gente que dejó por ahí. ¿Y saben qué huevón es el huevón que hace todo eso? Soy yo, la con tus madres. Finalmente, para evitar todas estas idas y vueltas, además de ponerse de acuerdo en no vender la historia, piden que venga un notario o un escribano y selle de manera oficial esto de que no podían vender la historia por separado. Finalmente, el 13 de octubre
son rescatados. Y les tiro un par de datos místicos al respecto. Tardaron 33 días en perforar el agujero de salida, había 33 hombres atrapados y esta fecha prevista de evacuación, 13 del 10 del 2010, sumado da 33. Les tiro otra, que yo casi me muero. ¿Se acuerdan cuándo se cayó el avión de la tragedia de los Andes? El 13 de octubre de 1972. Ya llegando más hacia el final, ¿cómo fue la operación de rescate? Armaron una cápsula que se llamó la cápsula Fénix, donde primero bajó un rescatista, que iba a ser luego el último en retirarse. Baja el rescatista, van poniendo a los hombres. El orden en que los fueron subiendo fue quizás inverso a lo que uno pensaría. Uno dice, bueno, primero sacan a los que peor están. No, primero eligieron a los que estaban más fuertes, justamente por si fallaba algo, por si no eran capaces de tolerar los minutos de su vida o lo que fuera. Ellos se llevan sus recuerdos, algunas piedritas para después dárselas a los familiares. Ordenan la zona como si alguien alguna vez fuera a bajar a ver qué pasó. Pero bueno, ante la duda, Luis Ursúa, que es el último de los mineros en abandonar el refugio, sale, primero se abraza con su hijo y después con el presidente. Y le dice al presidente, como jefe, le hago entrega de este turno. Y el presidente le contesta como un buen jefe. La salida no fue para nada fácil, o sea, no el acto de salir, sino el volver a reincorporarse a la vida. Les costó mucho lidiar con el mundo exterior, con tener que ir a dar notas, conferencias, ir de un lado para el otro, la fama, la plata. La gente les pedía dinero, porque justamente es como, ahora que sé que vos tenés, préstame, necesito. Hay una frase del autor del libro que me gusta mucho y que resume bastante lo que les pasó. Transformando un hombre en símbolo de algo mayor a lo que ninguna persona puede llegar a ser jamás, se corre el riesgo de despojarlo de su sentido de quien realmente es. Después, entre otras anécdotas, uno de los sobrevivientes cuenta que le pasaba de tener blancos o de dormirse al volante o de repente darse cuenta que estaba manejando en dirección a la mina, muchas pesadillas. Si quieren saber más, como les decía, hay un capítulo de La Cruda donde habla uno de los mineros. Finalmente, en la zona se puso una cruz en honor a las familias de los 33 mineros que estuvieron acampando en el campamento Esperanza.